a cada uno de nuestros seguidores que vienen obviamente siendo fieles en todas las redes sociales. En estos días de la semana me fue un poco muy complicado por situaciones de algunos viajes que tengo que realizar y temas familiares también, ¿no? Entonces estoy agradecido a los que ya conocen de esta plataforma, conocen un poco más de mi historia, de mi trayectoria como creador de contenido. Esta noche quería ver con cuántas personas estaremos conectados para poder contarle una de nuestras expectativas que empezaremos el día de mañana. Ya saben, mañana tenemos que estar empezando con lo que son nuestras plataformas de las clases online, clases virtuales que tenemos aquí en la plataforma. Gracias de antemano a cada uno de ustedes el poder seguirnos, el poder motivarnos y animarnos a poder seguir adelante. De hecho, mi persona y con los que siempre están detrás de mí, dándome ánimos y alientos y poder seguir superándome como creador de contenido, esto ya es parte de una gran comunidad. Que lo estamos rompiéndolo, claro que sí, en todas las redes sociales, en todas las plataformas estamos 100% enfocados en lo que es identidad y cultura. Personalmente, quería contarle una de mis historias, una de mis experiencias que me encantaría que muchas personas, al igual que yo, quizás tienen un talento, tienen un don o una habilidad de poder hacer algo, entonces que lo puedan seguir mejorando. De hecho, cuando yo empecé como creador de contenido, ha habido muchas dificultades porque muchas personas me dijeron que no podía, que esto no era parte de mí, que hay muchas cosas mejores que me esperan, que esto es una pérdida de tiempo. De manera literal, resumiendo todo lo que he podido lograr en estos 4 años de mi vida, realmente fue un potencial donde puedo rescatar mi identidad, mi cultura, donde la juventud realmente ya no hablan sobre los conocimientos de los abuelos. Y esto es muy importante, ya que he aprendido también el mundo de la universidad para poder seguir difundiendo mi identidad y mi cultura es a través de mi personalidad. Así es que mis hermanos no se sientan incómodos por ahí si algunos de ustedes han visto mis contenidos que trata de lo que es cultura, ¿no? La cultura shánica. Pasonki. Hola, hola, ¿cómo están? Pasonki. Saludos Marisol. Muchas gracias por estar conmigo aquí. Muy buenas noches. Y pues fue duro, fue criticado, sí. Igual aún, yo creo que siendo un creador de contenido, vamos a siempre recibir críticas, algunos apoyos emocionales, pero realmente estoy animado a poder llevar a un nivel más allá de lo que quizás muchas personas no saben sobre mi cultura. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y me encantaría, la verdad, compartir mi historia con otras culturas que hay dentro del Perú y fuera del Perú. Y en un futuro, pues también, ¿no? Ir de viaje, uno de mis sueños que quiero conocer es México y a ver otros países que tengan mucha cultura que tenemos en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, eso es lo que realizo para poder ayudar a la juventud a poder enfocarse en su cultura, en su identidad. Yo como joven emprendedor en el mundo del rescate de la identidad cultural, obviamente tengo conocimientos de cómo se trabaja, qué es lo que se hace, sin embargo, por cosas de lo que se puede trabajar en el mundo político, a veces no hay mucho apoyo hacia un emprendedor, ¿no? Como por ahí me decía uno de mis amigos, hey, pero usted tiene apoyo, tiene todo, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay? ¿Qué se puede hacer más? Y también voy a agradecer siempre a las personas que siempre han estado conmigo desde el inicio, ¿no? Más bien, muchas gracias, de qué país se unen y, y pues solamente agradecerles el poder dar este pequeño tiempo para que ustedes también puedan conocer un poco más de mi cultura. Pueden ver aquí en mi perfil y todas mis redes sociales estoy con Imperio Ashánica. Muy, muy agradecido a cada uno de ustedes, la verdad, porque no hay mejor manera de expandir el conocimiento o la mitología de la cultura shánica. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre trato de poder comentar a las personas es que la cultura es única en su esencia. Muchas personas quieren tergiversarlo, eso sería la palabra, o imitar.
sea, poner el atuendo sin saber de antemano qué hay detrás de este atuendo, qué significa, qué valor hay, qué riqueza se puede encontrar. Entonces, eso es lo que tengo esta crítica, ¿no? Con las personas, le digo, mira, si nosotros somos ashánicas, sabemos el valor, en qué momento se va a usar el atuendo, en qué momento no se usa. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, ha habido obviamente ciertos, eh, se podría interpretar como debates, donde se ve ahora algo natural. ¿Algo natural en qué aspecto? Por ejemplo, cualquier persona, sea de diferente cultura, no pertenezca a la cultura shánica, usa el atuendo de hombre o mujer, vistiéndose, mostrando, no sé, cierto reportaje, mostrando cierto promoción de algún negocio. Pero creo que eso es una falta de respeto de manera personal a la cultura. Porque recuerde que la identidad de la cultura le caracteriza obviamente antepasados, saberes, mitología. O sea, yo tengo que saber, ¿por qué yo tengo que decir que soy de alguna cultura si yo ni siquiera lo vivo, ni siquiera sé? Puedo decir ciertas cosas, sin embargo, quizás están erróneamente descarrilados. Y la verdad, muchas gracias por las personas que se han unido conmigo y estaré contando esas pequeñas experiencias en el transcurso de los días que voy a estar por aquí transmitiendo en el canal de YouTube. Gracias a cada uno de ustedes, pues esto fue mi reporte de la noche para poder saber un poco más cómo están ustedes, cómo les está yendo en el tema de los emprendimientos y muchas otras cosas. Si ustedes quieren que yo pueda hablar de algo específico, pueden dejar comentarios indicando, ¿no? Imperio, me encantaría que puedas hablar sobre cultura, me encantaría que puedas entrevistar a un joven que hable su idioma. Entonces, muchos por trabajar, mucho por hacer y gracias por la comunidad que viene creciendo también. Ya somos 500 suscriptores, esperemos seguir creciendo cada vez más y pues expandirnos en el mundo y que la cultura se pueda saber a través de las redes sociales. Sabemos de que ahora la tecnología está muy, muy a la par, ¿no? Con nosotros, a estar constantemente con la tecnología y podemos investigar y saber muchas cosas. Así es que gracias, 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 infinitamente agradecido a cada uno de ustedes. Ya estaré regresando y conociendo un poco más sobre identidad y cultura ashánica. Saludos y nos vemos, que tengan bonita noche. Chao, chao.